Ahora vamos a ver los diferentes libros contables. ¿Cuáles libros legales le exige tributación, en este caso a las sociedades anónimas? Los libros que se deben llevar o los libros que deben llevar las personas jurídicas van a variar según el tipo de empresa. Y para el caso de las sociedades anónimas, estas deben de llevar los libros de actas, que sería el de junta directiva y el de asamblea de socios, el libro de diario, el libro mayor, el libro de inventarios y balances y el libro de accionistas. Esto de acuerdo a lo establecido en los artículos 215 y 271 del Código de Comercio. El libro de actas es un libro contable de la sociedad que recoge la información de todas las juntas o encuentros que se producen entre los socios de una sociedad mercantil durante el ejercicio. Entonces, todas las reuniones oficiales se debe llevar el acta y esta acta debe aparecer en este libro. La información de este libro se debe recoger de forma obligatoria y de forma anual. Y se tiene que presentar siempre al registro mercantil. Luego vamos a tener lo que es el libro diario. El libro diario registrará el día a día de todas las operaciones relativas a la actividad de la empresa. Esto, como ya lo hemos visto en la clase anterior, todo lo que suceda en un día hay que registrarlo, todas las compras que se hagan, todas las ventas que se realicen y siempre hay que anotar la fecha y importante si hay responsables tener el nombre del responsable también del que está haciendo la actividad. Ahora vamos a ver el libro mayor. Cuando nosotros hablamos del libro diario, decíamos que el libro diario recogía la historia de la empresa. Es contar esa historia de lo que está sucediendo. Pero también es necesario poder contar con la historia y la situación de cada elemento patrimonial. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente ahí? Entonces, los sistemas de contabilidad usados por las empresas tienen un diario mayor que hacen las veces de ambos libros a la vez. Cuando nosotros hablamos de un libro diario mayor, es que en muchos programas contables, cuando se están anotando la información del libro diario, este programa contable inmediatamente se encarga de hacer la mayorización. Conforme va haciendo la mayorización, entonces vamos teniendo de forma automatizada los totales de las diferentes cuentas y así es más fácil poder crear los diferentes estados que vamos a ver después. En el libro mayor figura el concepto de operación registrada, el debe, el haber y el saldo de la cuenta. Como ya lo vimos en el ejercicio que estábamos mayorizando, teníamos que hacer los registros. Esos registros deberían de estar en la cuenta del debe o del haber y luego de esto hacíamos los saldos de las diferentes cuentas. El mayor va a permitir ver de manera detallada los movimientos que se han producido en cada cuenta. En él se detallan las entradas y las salidas y el procedimiento contable consiste en anotar la operación en el libro diario y después traspasar el movimiento a las fichas de los libros. Tenemos el libro de inventarios y balances. El libro de inventarios y balances es en el cual periódicamente se asientan los estados financieros de una empresa, los cuales comprenden el balance de prueba, el balance general y el estado de resultados. Adicionalmente, se acostumbra a consignar en estos libros un detalle de las mercancías para la venta que va a poseer la empresa. Al inicio, que va a poseer la empresa al inicio del ejercicio fiscal, así como el saldo o el inventario final cuando termina el año. El balance de prueba. Bueno, el balance de prueba o balance de sumas y saldos es un informe que recoge las posiciones de deudores y acreedores de una empresa para verificarlas. Debemos recordar que mediante la partida doble nos tiene que dar la misma cantidad. Así pues, si existiera un desfase por pequeño que fuera, estaríamos diciendo que cometimos un error de cálculo contable. En el balance de pruebas se utiliza, o el balance de pruebas se utiliza para comprobar que todos los saldos que utilicemos durante el ejercicio económico sean fiables. Esto es, en otras palabras, revisar que mediante el balance de comprobación, el balance general es correcto. Las dos formas para hacer este informe van a ser las siguientes. La suma de saldos mayores. Aquí se recogen todos los saldos del libro mayor en el tiempo determinado elegido y se confirma que el saldo total deudor y acreedor sean el mismo. Entonces, en suma de partidas diarias,
En este caso se recogerán los movimientos propios del libro diario de todas las cuentas. Estos saldos serán los propios libros mayores y podrán ser acreedores o deudores. De igual manera, se deberá dar también el principio de la partida doble. Luego, la utilidad del balance de comprobación va a ser la de asegurarnos que no existan errores en este libro diario. Con respecto al balance de prueba ajustado, este no va a ser una herramienta que nos permita crear un estado financiero, pero es indispensable para recopilar la información necesaria durante la creación de los estados de cuenta. Por su naturaleza, este tipo de herramienta no proporciona la suficiente información para analizar ciertas variables que sean mucho más puntuales, como la revisión de proveedores o de flujos de estados de efectivo. Este documento se prepara como un paso hacia los informes generales. En este sentido, es un documento de manejo interno y se puede realizar periódicamente según la necesidad que vaya surgiendo en el momento. El estado de resultados es también conocido como el estado de ganancias o pérdidas. Este se caracteriza por ser un reporte de carácter financiero que toma como base un periodo determinado para mostrar de manera detallada cuáles fueron los ingresos que obtuvo una empresa y sus gastos, y el movimiento en que se producen y como consecuencia si existe un beneficio o una pérdida para la empresa en el periodo de tiempo que hayamos seleccionado. Gracias a este análisis y tomándolo como base, se deben tomar las futuras decisiones del negocio. ¿Y el balance general? El balance general, también conocido como balance de situación o estado de situación patrimonial, es un estado financiero que refleja un momento determinado la información económica y financiera de una empresa, separadas en este caso por activos, pasivos o patrimonio. El balance general es una herramienta que es muy importante y nos ofrece información básica de la empresa. Por ejemplo, cuánto efectivo tiene la empresa o la cantidad de deuda que hayamos contraído durante un mes. O también podríamos ver acá la cantidad de bienes que disponemos. Luego de ver estos balances, sería interesante poderlos ver en una hoja de cálculo de Excel. Cuando una empresa realiza su balance general, ese balance general va a tener una estructura que es muy estandarizada. Vamos a ver este ejemplo de balance general. Generalmente vamos a tener el nombre de la empresa, vamos a decir que es el balance general y vamos a dar la fecha en que se realizó. En este caso más bien sería para el 2020 y algo, digamos, si fuera para final de este año. Y vamos a tener en un balance general las cuentas de activo, y estas cuentas de activo las vamos a dividir según las categorías que ya habíamos analizado. Las de activo corriente, que son caja para este ejercicio, serían caja, bancos, las inversiones temporales, cuentas por cobrar a clientes, una previsión de incobrables en este caso, cuentas por cobrar a clientes neto, cuentas por cobrar a socios y inventario de mercado. Aquí nada más quiero hacer la explicación. La cuenta caja, después de mayorizar en este ejercicio, quedó en 300,000. Recordemos que después de mayorizar sería después de hacer todo el ejercicio que tenemos aquí. Entonces, cuando se mayorizó según ese ejercicio, quedaban 300,000 colones. No es el mismo ejercicio. Luego se dice que tiene una cuenta de bancos por 46 millones y una cuenta de inversiones temporales por 3 millones. También se dice que hay una cuenta por cobrar a clientes. Entonces, esta cuenta por cobrar a clientes es de 15,065,000, pero tiene una previsión de incobrables. Una previsión de incobrables es cuando nosotros le vendemos a diferentes clientes y por algún motivo creemos o ya sabemos por experiencia que hay un porcentaje de clientes que no nos van a pagar. Tal es el caso, por ejemplo, de los polacos. Por eso los productos de los polacos suelen ser más caros que los que podemos conseguir en el mercado. Un polaco va a vender a un precio más alto, principalmente porque nos va a vender a pagos, pero también este valor más alto que él está vendiendo es para poder recuperar un poco del dinero de la gente que no le paga. Pues es sabido que, por ejemplo, un polaco puede llegar a una casa, vender una cantidad de productos y los dueños de esa casa puede ser que tengan planes de irse, que estén empacando inclusive y que se vayan a ir al otro día. Entonces, al final de mes,
Cuando vuelve el polaco a cobrar, ya no está esa familia ahí. Eso es una provisión de incobrables que deberían de manejar en este caso los polacos. Por eso en este caso se pone aquí en una cuenta aparte las cuentas por cobrar a clientes menos esa provisión y ponemos el neto, que sería la diferencia entre estas dos cuentas. Luego tenemos una cuenta por cobrar a socios, probablemente esta empresa le prestó dinero a sus socios, y tenemos el inventario de mercaderías, que son las disponibles para vender. Una vez que registramos todos esos resultados de los activos, muy similar a como lo hicimos aquí cuando estábamos haciendo la ecuación contable, que sumamos nuestros diferentes activos, vamos a ir y los vamos a totalizar. La diferencia es que en un balance general estamos separando los activos corrientes de los activos que no son corrientes, o de los activos líquidos de los que no son tan líquidos. ¿Cuáles activos no son tan líquidos en esta empresa? Bueno, tenemos el equipo de oficina por un valor de 500,000 colones y hay una depreciación acumulada de 83,334. Entonces, el equipo de oficina por 5 millones y la depreciación por 83,334. Aquí se hace el ajuste, que son los asientos que nosotros no hicimos, y por ajuste nos está dando esa diferencia, que sería de 4,916,666. Sumamos los activos corrientes, solo tenemos uno, y luego vamos a ir, si en este caso tenemos activos diferidos, también los colocamos, sumamos nuestros activos diferidos, y cuando hacemos este ejercicio vamos a totalizar. Vamos a sumar, voy a hacerlo igual aquí aparte, los diferidos más los activos que no son corrientes, más los activos que son corrientes. Y obtenemos este monto. Luego vamos a ir a nuestra cuenta de pasivo. Igual vamos a ponerlos como pasivos corrientes y los que no son corrientes. Vamos a sumar cada una de las cuentas que vamos poniendo. En este caso solo teníamos pasivos corrientes. Y luego vamos a poner nuestras cuentas de patrimonio. En este caso teníamos capital social, había un superávit de valorización de inversiones y teníamos una utilidad. En este caso, nuestro patrimonio va a sumar 58,788. Aquí precisamente es donde nosotros haríamos la ecuación contable. Yo la hice en las cuentas T, pero realmente la ecuación contable va en el balance general. Aquí estoy haciendo la sumatoria de pasivo más patrimonio. En este caso, pasivos más patrimonio da 85,327,876, y esto tiene que ser igual a la cantidad de activos que habíamos sumado. Al hacerlo así, nos damos cuenta que este balance general está bien realizado. Ahora también tenemos lo que es el estado de resultados. Si vemos las cuentas que van en el estado de resultados, no son las mismas cuentas de activos, pasivos y patrimonio. En el estado de resultados vamos a tener nuestros ingresos contra nuestros gastos. Aquí vamos a registrar entonces. Igual de la misma forma vamos a poner el nombre de la empresa, el tipo de estado de resultados y la fecha. Pondríamos nuestra cantidad de ingresos. En este caso los ingresos van a ser por ventas brutas. No tuvimos devoluciones en ventas, lo que nos generaría las ventas netas. Luego vamos a tener diferentes costos de ventas. En este caso registramos nuestro inventario inicial, más las compras que hagamos, vamos a tener las mercaderías disponibles para la venta. Y le restamos el inventario final. A final de año vamos a obtener de esta forma el costo de las mercaderías vendidas. Si nosotros queremos obtener la utilidad bruta en ventas, vamos a restar las ventas netas menos el costo de las mercaderías vendidas. Luego vamos a sumar los diferentes gastos operacionales. Los gastos operacionales son todo lo que nos cuesta llevar la operación en la empresa. Entonces, son los sueldos, cesantías, alquileres, los servicios públicos, los seguros, gastos legales, depreciaciones. Bueno, tenemos otros gastos y provisión incobrables. Aquí pueden haber muchas más. Y el total de gastos de administración lo sumaríamos. Y luego de los gastos operacionales vamos a tener los gastos de venta.
vamos a tener los diferentes gastos de venta, los sumamos y los gastos de administración más los gastos de ventas, lo que nos va a generar son los gastos operacionales. Para poder determinar cuál es la utilidad operacional, lo que vamos a quitar es la utilidad bruta en ventas menos los gastos operacionales, nos genera una utilidad operacional. A esa utilidad operacional podemos sumarle ingresos no operacionales por 135.000 colones y restarle gastos no operacionales por 522 millones. En este caso tendríamos una utilidad antes de impuesto de 18.572.021. Aquí podemos ver que entonces tenía los 18.559.110 más los ingresos no operacionales menos los gastos no operacionales. En realidad, esto es más fácil de lo que se ve aquí en el ejercicio, porque esto es una fórmula que ya está establecida de cómo se realiza el estado de resultados. Pero siempre es importante verla en un ejercicio porque podemos ver diferentes cuentas que se van a tener. Y les repito, en realidad, realizar el balance general o el estado de resultados usualmente es el resultado de venir haciendo todo un ejercicio que empieza desde el libro diario, de luego pasar por mayorizar, hacer todos los ajustes para ya luego poder hacer los diferentes estados. El estado de resultados y el balance general. Cuando nosotros estamos trabajando esto, aquí es lo que nosotros conocemos como la hoja de trabajo. En la hoja de trabajo en realidad sería el proceso previo del balance general y el proceso previo del estado de resultados. Y aquí es donde vamos a ver los diferentes balances que estuve mencionándoles anteriormente. Si ven, aquí tenemos todas las transacciones que se realizaron durante la empresa. Tuvimos transacciones en caja, en bancos, inversiones, bueno, y así sucesivamente. Se supone que primero se realiza el balance de prueba y se va a poner de acuerdo a si es de débito o de crédito. Y vamos registrando cada una de las diferentes cuentas donde se totalizó después de mayorizar. Luego del balance de prueba, realizaríamos los ajustes. Pero vean que el balance de prueba se rige por el de partida doble. Estos dos son iguales. Los ajustes, igual, los ajustes que se realizaron en el débito o en el crédito. En este caso teníamos una depreciación acumulada y luego tenemos un crédito también hacia esa depreciación acumulada que lo que está haciendo es sumar. ¿Dónde se ve esta suma? Bueno, tenemos en crédito y en crédito. Eso quiere decir que en el balance de prueba ajustado se suman los dos valores. Y así sucesivamente se suman o se restan de acuerdo a lo que se está haciendo. Cuando nosotros hacemos los ajustes también vamos a ver que se rigen por ese principio de partida doble. Al igual que el balance de prueba ajustado, que el balance de prueba ajustado es la combinación de el balance de prueba y los ajustes. Entonces también tiene que darnos igual el debe y el haber. Seguido de este, tendríamos el estado de resultados. El estado de resultados lo podemos ver aquí en la hoja de trabajo, pero en el reporte que se entrega se vería de esta forma. Entonces, en el estado de resultados, ¿qué cuentas van? Que es de las partes importantes aquí. Pues van las cuentas de ingresos y gastos, principalmente. En el estado de resultados, anotaríamos cada una de estas diferentes cuentas. Y aquí, sí no estamos funcionando igual que en el principio de la partida doble. En la columna de los débitos van a aparecer los saldos de las cuentas de gastos operacionales y las no operacionales. En la columna de los créditos aparecerán tanto los ingresos operacionales como los no operacionales. Al sumar las columnas de débito y crédito, su saldo no va a coincidir, pues ese representa la utilidad o la pérdida de una empresa en el periodo.
Si la suma de la columna de crédito es mayor que la suma de la columna de débito, la empresa obtuvo utilidades. En caso contrario, vamos a decir que la empresa incurrió en pérdida. Si nosotros vemos el ejercicio que tenemos acá en la hoja de Excel, ¿qué está sucediendo? ¿Quién es mayor? Vamos a tener la columna del débito, ¿verdad? Lo podemos ver aquí, el débito y el crédito. ¿Quién es mayor? En este caso, los créditos. Y si la columna del crédito es mayor que la columna del débito, aquí vamos a decir que la empresa tuvo utilidades. ¿Qué es lo bueno de realizar este estado de resultados de esta forma? Que nosotros sacamos la diferencia para que ya pueda cerrar y esa diferencia es la que nos dice cuántos son las utilidades de esta empresa. No lo voy a poner en rojo porque solamente el rojo quiere decir que es algo negativo, pero lo puedo poner en color verde. Y aquí nos está diciendo cuántos fueron las utilidades de esta empresa. Luego del estado de resultados vamos a tener los asientos de cierre y la columna de asientos de cierre sirve para cancelar los saldos de las cuentas de resultado producto de las operaciones realizadas durante el periodo, dejándolas siempre con un saldo cero. El procedimiento que aplicamos va a ser el siguiente. En la columna de los débitos se registra el saldo de la cuenta de una de las cuentas de ingresos y en la columna de los créditos se registran los saldos de las cuentas de los gastos. Al sumar las columnas débito y crédito, siempre va a dar una diferencia que va a corresponder al valor de la utilidad o pérdida del ejercicio. Esta diferencia en estas dos columnas debe anotarse en el lado menor y sumarse para que de esta forma las dos columnas den sumas iguales. Vamos a ver las diferencias de estas dos columnas. Se pone la diferencia de este lado. Y como lo vimos, este valor va a ser el mismo que tenemos acá, que es nuestro valor de la utilidad o la pérdida que estábamos teniendo. Y cuando hacemos esto, ya nos va a dar cerrada la contabilidad. La última cuenta que vamos a tener es la del balance general. Recordando el balance general como el que tenemos aquí, lo que tenemos son los activos, pasivos y el patrimonio. Es importante ver que en la hoja de trabajo tenemos al principio todas nuestras cuentas mezcladas, las de activos, pasivos y patrimonios, más la de los ingresos y la de los gastos. Pero conforme vamos haciendo estas columnas de los diferentes balances o los estados, lo que vamos a hacer es ir tomando las cuentas según corresponde. Por eso es que no en todas las columnas se repite la misma información. El balance general debería de cerrar. La suma de la columna del débito debe ser igual a la suma de la columna del crédito. Bueno, una vez que un contador realiza todo este proceso, lo importante es que nosotros podamos verificar la información, saber si estamos teniendo utilidades o pérdidas, saber analizar y ver que esto esté bien hecho, ¿verdad? Pero probablemente el proceso no lo vamos a hacer nosotros, pero podemos entender qué es lo que se tiene acá. Y luego de esto, lo que quedaría sería hacer el análisis financiero. Para hacer el análisis financiero, podemos hacerlo de tres formas diferentes. Podemos tener un análisis horizontal, hacerlo un análisis vertical o también ver índices financieros. Los usos de los análisis financieros nos van a servir para realizar una comparación sectorial. Cuando hablamos de comparación sectorial, aquí lo que referimos es a que los índices de una empresa se pueden comparar con los de las compañías similares o con promedios industriales para determinar cómo están comportándose los datos de la empresa con respecto a los competidores. Y cuando hablamos de análisis de tendencias, aquí lo que vamos a decir es que el índice anual se compara con promedios pasados y futuros para determinar si la condición financiera de la compañía está mejorando o deteriorándose a lo largo del tiempo. Con respecto al análisis vertical, este consiste en tomar un estado financiero, ya sea el balance general o el estado de resultados, y comparar cada una de sus partes con el total determinado dentro del mismo estado. Este valor se va a denominar cifra base. Y cuando hacemos el análisis,
siempre va a tener asignado un 100% del total. Cada cuenta del activo se va a expresar como un porcentaje del total del activo y cada cuenta del pasivo y patrimonio se va a expresar como un porcentaje del total del pasivo y el patrimonio. Cuando se realiza entonces el análisis vertical, este se va a emplear para revelar la estructura de una empresa y va a indicar la relación que existe entre cada cuenta del estado de resultados y, por ejemplo, las ventas totales. Es un análisis estático. Va a estudiar la situación financiera en un momento determinado y no va a tomar en cuenta los cambios que ocurran a lo largo del tiempo. Vamos a partir de este ejercicio donde dice que una compañía tiene en activos fijos 1.500.000 colones y el total de activos suma 5 millones de colones. ¿Cuál sería la importancia de los activos fijos en esta compañía? Para hacer el cálculo vamos a tomar la cuenta de análisis, que en este caso serían los activos fijos, y la vamos a dividir entre la cifra base. La cifra base sería el total de activos en este ejercicio y lo multiplicamos por 100. Entonces, para obtener la participación sería 1.500.000 colones de activos fijos dividido entre 5 millones del total de activos. Multiplicado por 100 nos da un 30%. Cuando nosotros vemos este 30%, vamos a decir que los activos fijos representan el 30% de los activos totales de la compañía. El análisis horizontal se emplea para evaluar la tendencia en las cuentas durante los años. El análisis horizontal se ocupa de los cambios en las cuentas individuales de un periodo a otro y por tanto requiere de 2 o más estados financieros de la misma clase presentados en periodos diferentes. Es un análisis dinámico en este caso, porque se ocupa del cambio o movimiento de cada cuenta de uno a otro periodo. Veamos el siguiente ejemplo de análisis horizontal. Entonces se dice que se presenta la siguiente información para los años terminados el 31 de diciembre del año 2018 y 2019. Recordemos que el análisis horizontal requiere comparar 2 periodos diferentes. Vamos a analizar esto con el siguiente ejemplo. Se presenta la información para los años terminados el 31 de diciembre del año 2018 y el 31 de diciembre del año 2019. Y nos piden hacer el análisis horizontal. En este caso vamos a pensar que lo que estamos nada más analizando son los activos fijos con base a la compra que hubo de un periodo a otro de equipo. Para poder obtener los resultados, primero determinamos la variación absoluta, que sería la diferencia del año 2 menos el año 1, que da 382.300. Y luego sacamos la variación relativa, que sería el año 2 menos el año 1, y todo esto lo dividimos entre el año 1, que aquí nos daría 13,97%. Lo que vamos a concluir aquí entonces es que la variación del activo fijo fue de 382.300.